darles la bienvenida a todos y a todas, saludarlos nuevamente. Es interesantísimo poder tenerlo de nuevo a Marcelo, hoy día jueves, con el segundo de los encuentros, en este caso hablar de interculturalidad y derechos humanos en la historia argentina. Y bueno, recordarles a ustedes también que pueden visitar la bibliografía que Marcelo nos compartió en el aula virtual, ¿sí? Figura con el flyer, ingresan, no necesitan tener usuario y contraseña, pero es en la plataforma, sí, en la plataforma virtual de la Secretaría de Formación. Ahí ingresan y tienen toda la bibliografía disponible para poder leerla y acompañar las instancias de Marcelo. Por otra parte, a la brevedad, entre hoy a la noche y tal vez mañana a la mañana o a más tardar al mediodía, tendremos el video editado ya de esta primer charla que dio el día martes Marcelo en la mediateca, ¿sí? En la mediateca virtual de la comunidad virtual de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba. Dicho esto, y para no sacarle más tiempo a Marcelo, lo dejo con... otra cosa más, a medida que se van sumando, por favor, desmutense. Mutense, mejor dicho. No sé, mutense. Así no tengo que ir uno por uno mirando, por ahí se escucha algún sonido o eso, y la idea es que eso no se filtre. Así que bueno, los dejo ya con Marcelo. Marce. Bueno, renuevo el agradecimiento a todas y todos por estar ahí, y vamos a ver de qué se trata esto, de interculturalidad y derechos humanos. El 3 de noviembre del 2010, por un decreto presidencial de Cristina Fernández, se establecía que el 12 de octubre pasaba a ser Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en lugar del Día de la Raza que había instaurado el gobierno radical de Irigoyen allá por 1917. Y el Plan Nacional contra la Discriminación estableció que ese 12 de octubre sea un día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Y ahí nos surgió la pregunta si era una cuestión intercultural o más bien multicultural. ¿Por qué? Porque, siguiendo a Catherine Walsh, para nosotros, más que un simple concepto de interrelación, la interculturalidad significa un proceso de construcción de conocimientos otros, un proceso de construcción de prácticas políticas otras, de un poder social otro, y por lo tanto la interculturalidad como un proyecto político lo que pretende es implosionar epistémicamente en el conocimiento hegemónico. Un proyecto entonces y proceso de existencia que cuestiona y desafía la colonialidad del poder. Por tanto, va más allá la interculturalidad, como la entendemos por lo menos, va más allá del diálogo de saberes, sin desconocer la importancia del mismo, pero va más allá, ya que pretende posicionarse desde otros conocimientos y otras lógicas de concebir naturaleza, sociedad, mundo, relaciones sociales. Es decir, va como propuesta política de transformar lo existente. Y entonces, por eso, cuando la palabra interculturalidad pasa a formar parte de los discursos oficiales, nos parece que el sentido es equivalente a multiculturalidad. Esto sucede cuando el Estado, ya sea porque quiera, las menos de las veces, o porque se ve obligado a, las más de las veces, el Estado pasa a ser inclusivo, pero siempre, indefectiblemente, en los marcos político-epistémicos ya establecidos. Esto, desde luego, no niega la posibilidad de llevar adelante cambios en las condiciones de vida de los pueblos preexistentes mediante el desarrollo de políticas públicas. Pero eso es multiculturalidad, no es interculturalidad. La multiculturalidad que aparece entonces acá, ya que la mencionamos innecesariamente en correspondencia con la interculturalidad, diciendo esto es interculturalidad, esto es multiculturalidad, bueno, hay que dar cuenta de la misma.
Para nosotros la multiculturalidad es una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial. La multiculturalidad respeta la identidad del otro. En el multiculturalismo podríamos decir que existe una distancia, si se quiere, que es una distancia condescendiente con el otro. ¿Y cómo es esa distancia? Sí, es condescendiente con el otro, porque es una distancia establecida a partir del canon occidental, eurocéntrico, desde el cual la multiculturalidad aprecia y al mismo tiempo desprecia implícitamente las otras culturas. ¿Gracias a qué? A su posición universal privilegiada. Y entonces la multiculturalidad no tiene problemas, y esto lo observamos en las últimas décadas, en incorporar lenguajes, fiestas, comidas, bailes, juegos, etc., como parte de una pluralidad que remite a un canon siempre, inevitablemente, culturalmente occidental y blanco. Y entonces el multiculturalismo, coincido ahí con Zizek, en definirlo como la multiculturalidad como la lógica cultural del capitalismo mundializado. Hechas estas observaciones, cabe preguntarse qué pasa en el caso del Estado-Nación argentino. No es menor el cambio de nombre de 12 de octubre, Día de la Raza, a Día de la Diversidad Cultural. No negamos el cambio y las implicancias que esto tiene, en especial porque todos nos ganamos la vida dando clases, por lo tanto, partiendo desde el aula y volviendo a ella permanentemente, no es menor este cambio. El punto es que ese 12 de octubre sigue inscribiéndose en la troncalidad histórica de la colonialidad del poder, de la cual hablábamos el martes pasado, ¿no? Entonces, inscrito en esa colonialidad del poder, tenemos que ese 12 de octubre, aunque se renombre ahora, y podamos llegar a efectuar resignificaciones en el aula y en las escuelas, queda preso de esa troncalidad histórica. Este es el punto. Y bien cabe preguntarnos, en la medida en que queda presa de esa troncalidad histórica, ese 12 de octubre, aún con nuevo título, sigue siendo una práctica política multicultural. Si nosotros estableciéramos el 11 de octubre como último día de libertad de los pueblos de Abya Yala, ahí empezaríamos a implosionar epistémicamente esas historias, ¿no?, nacionales, en cuyos nombres, como leíamos el martes de Horacio González, historias nacionales en cuyos nombres se ha matado mucho y no alcanza con pedir perdón, ¿eh? Ahora, establecer el 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos de Abya Yala, implica dar cuenta, no es menor, implica dar cuenta de los genocidios fundantes, tanto a nivel continental como nacional, de las naciones justamente, de los estados-nación. Este es el punto. Y entonces, en este punto, vamos a seguir a Diana Lenton y Walter del Río, investigadores, profesores y parte integrante de la red de estudios sobre genocidios de la política indígena en Argentina, donde han estudiado a conciencia las campañas de genocidio llevadas adelante no solo hacia el sur del país, sino también hacia el norte, que son menos conocidas y que sin embargo tienen mayor cantidad de víctimas. Y lo primero que tenemos que establecer entonces es si esa categoría de genocidio es aplicable para genocidios que tuvieron lugar en el siglo XIX. Y acompañando a Diana del Río y a Diana Lenton, perdón, y Walter del Río, consideramos que efectivamente es totalmente aplicable la categoría de genocidio para
justamente el exterminio de los pueblos indígenas que se llevó adelante entre 1778 y el 84 con la campaña hacia el sur del país, y entre 1884 hasta 1917 hacia la zona del Gran Chaco. Y ahí entonces la categoría de genocidio, aprobado por las Naciones Unidas y sancionada en la Carta de 1951, nos dice que el genocidio se aplica a grupos nacionales, raciales, étnicos y religiosos. Y tiene varias características. Por ejemplo, el planteo de que el genocidio tiene que ver con acciones del Estado contra la sociedad civil. Y cuando uno observa las acciones del Estado a través de su brazo armado, el ejército, haciendo uso del monopolio de la violencia estatal hacia el sur del país y hacia el norte del país, se encuentra con que la mayor parte de los crímenes cometidos en esas campañas es contra población civil. Hay partes militares del mismo Conrado Villegas, por ejemplo, donde dice que el indio es como el tero, tiene el nido en un lado, pero el huevo lo pone en otro. Pues bien, esperaban que los varones adultos se fueran de las tolderías y les caían encima a mujeres, niños y ancianos. Varios partes militares, ¿no?, entre comillas, hay de estos, dando cuenta entonces que hay una acción del Estado contra la sociedad civil. Otro aspecto de la categoría de genocidio presente en esta Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, habla de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religioso como tal. Y en este caso se asocia con la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física y mental. Hemos de convenir que también los partes militares dan cuenta que la mayor parte de las muertes de nuestras poblaciones originarias tienen lugar no en el campo de batalla, sino producto, por ejemplo, de, una vez que caen presos, el traslado a pie, por ejemplo, de esta zona de Neuquén a Carmen de Patagones para ser embarcados a la isla Martín García. Otro aspecto de esta convención contra la sanción del delito de genocidio tiene que ver con el tema de impedir la reproducción del grupo atacado. Y en este caso aparecen innumerables crónicas oficiales en el sentido del ejército, pero también de estancieros de la época, y también papeles de la Iglesia Católica, dando cuenta de la innumerable cantidad de niños que, familia indígena separada, los hombres por un lado, mujeres por el otro, los niños son reportados en especial a las casas patricias de Buenos Aires para que sirvan de criados. Y ojo, estamos hablando de niños, como hay crónicas de la época que dan cuenta, de entre 3 y 8 años, niños, efectivamente, a los cuales se les va a cambiar el nombre y por lo tanto muchos que tienen ascendencia indígena no se les será posible rastrear, porque justamente recibirán y serán bautizados con nombres cristianos. De modo tal que estamos en presencia, ninguna duda cabe, de genocidios, ¿sí? Es más, esta Carta de las Naciones Unidas contra el genocidio se aplicó retrospectivamente para el genocidio nazi. También se aplicó para el genocidio armenio llevado adelante por el Estado turco. Bueno, es totalmente válido porque cumplen, como podrán observar, varias, si no todas, estas características de que hablamos cuando hablamos de genocidio. Es totalmente válido para ser aplicado hacia los genocidios cometidos por el Estado argentino contra los pueblos originarios del sur y el norte del país. Y ahí vale observar lo siguiente:
seguramente ya lo han vislumbrado, es el tema de cuánta similitud que encontramos entre ese genocidio y sus prácticas con el último genocidio del 76 en adelante, llevado adelante por la dictadura cívico-militar eclesial. Similitudes observadas en campos de concentración. Los hubo en Balcheta, en Malargüe, en Chichinales, la propia isla Martín García, por la cual se estima que pasaron entre 15 y 20.000 prisioneros, comillas, de guerra. La similitud que encontramos en el robo de niños, ¿sí? En la apropiación de niños y cambio de identidades, allá en el 1884, acá en 1976. La similitud que encontramos en el reparto del botín de guerra, ¿sí? De las pocas pertenencias, no importa, es botín de guerra y por lo tanto se reparte entre quienes participamos de esas matanzas. Es dable observar estas similitudes al punto de llegar a preguntarnos, sí, y dado que desde 1902, a partir de la instalación en la segunda presidencia de Roca, a partir de la instalación del servicio militar obligatorio y los estrechos lazos que el ejército argentino establece con el ejército prusiano, no solo de abastecimiento de armas, sino en la formación estrictamente militar, cabría preguntarse si, a decir verdad, no fueron los nazis los que aprendieron de estos militares argentinos y no la última dictadura del 76 tomando nota del genocidio nazi. Pues bien, en ese terreno cabe preguntarse también por cuál fue el accionar de lo que eufemísticamente los medios de difusión han dado en llamar factores de poder. A ver, las campañas hacia el sur y norte del país, los genocidios fundantes de la nación argentina, fueron patrocinados y financiados por las ilustres familias de las cuales dimos varios apellidos en el encuentro del martes pasado. Acá reaparece nuevamente José Alfredo Martínez de Oz, sí, el bisabuelo de, con el mismo nombre y apellido, miembro integrante de la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, es el que patrocina, junto con ilustres familias de la época, entre ellos Torkins, la suscripción de acciones estatales para financiar esas campañas y después cobrársela, como muy bien sabemos, con el reparto de hasta millones de leguas de tierra. De modo tal que acá tenemos, y hay que recalcarlo con todas las letras, genocidio fundante de la nacionalidad argentina como parte de un proyecto económico-político de la clase dominante, que usa al ejército, a las Fuerzas Armadas, como instrumento para eso. Y acompañado por la Iglesia Católica, socia en estas campañas también, aunque cabe marcar alguna diferencia al interior de la Iglesia Católica. Los salesianos, por ejemplo, se opusieron, sin grandes resultados, pero se opusieron al reparto de los hombres en los cañaverales de Tucumán, de Jujuy, y ellos pretendían crear colonias agrícolas acá en esta zona. No tuvieron resultado, pero ofrecieron hasta donde les fue posible resistencia al traslado de los sobrevivientes de esas matanzas para ser empleados como mano de obra esclava, lisa y llanamente en los cañaverales de Tucumán y de Jujuy. También se opusieron al reparto de las mujeres como, a ver, y lo dice un representante de la propia clase empresarial, Aristóbulo del Valle, con estas palabras: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño le hemos arrancado el seno de la madre. En una palabra, hemos desconocido y violado las acciones que gobiernan, las acciones morales del hombre. Pues bien, las mujeres son utilizadas para la prostitución y o
enviadas también a Buenos Aires para ser empleadas como empleadas, ser usadas como personal doméstico, y somos generosos en el uso de la palabra, me parece. Y los niños, similar, suerte corren, ¿sí? Empleados repartidos en las casas más pudientes de Buenos Aires preferentemente, para el trabajo al interior de las mismas. Este es el papel de la Iglesia, este es el papel del Estado argentino. Vale señalar que acá estamos en presencia de, claramente, genocidios. ¿Por qué? Porque más allá que no se exterminó al conjunto de la población, la intencionalidad, que es el proyecto genocida, estuvo presente, que es una de las características de la sanción de las Naciones Unidas de esta Convención contra el Genocidio. De modo tal que, por las dudas, no hay mucho misterio, lo refrendamos una vez más, el reparto de tierras, la extensión de la frontera agropecuaria que producen estas campañas, estos genocidios fundantes de la Argentina, van a parar a manos de ganaderos bonaerenses y capital inglés. Una de esos capitales ingleses se va a conformar alrededor de la Compañía de Tierras del Sur, del Ferrocarril Sur, ¿sí? De modo tal que aquí tenemos similitudes, entonces, reiteramos, para observar cuántas similitudes que encontramos entre características de aquel genocidio, de aquellos genocidios de fines del siglo XIX y principios del XX, con los genocidios, o el genocidio llevado adelante por la última dictadura cívico-militar eclesial. Acá cabe preguntarse lo siguiente: mientras el último genocidio de la dictadura cívico-militar ha tenido juicios, sigue habiéndolos, y de algún modo entonces podemos decir que ahí hay un nunca más, jurídicamente hablando, en el sentido que se da un final a ese genocidio del 76, cabe preguntarse y responderse que el genocidio de los pueblos originarios no tiene fecha de finalización. Y es más, como hace algunos años atrás decía Eugenio Zaffaroni, él consideraba que seguía habiendo un genocidio por goteo, a cuento de las muertes por desnutrición o enfermedades evitables que acontecían en las comunidades huichís, tobas, etc. Hemos de convenir que en enero de este año, en Salta, hemos asistido a la muerte de 6 criaturas de comunidades huichí, con lo cual ese genocidio por goteo evidentemente prosigue, pero reafirmando esto, los genocidios de los pueblos originarios acá no tienen fecha de finalización. Y es que Roca será y es el símbolo de ese proyecto de Estado-Nación de las clases dominantes argentinas. Pero hay una continuidad en esas políticas respecto a los pueblos originarios. Y la observamos esa continuidad, mal que nos pese, con Roca uno diría, bueno, son gobiernos conservadores, fundan esos genocidios y a partir de ahí, bien, pero se suceden gobiernos conservadores, gobiernos radicales, y en 1924 tenemos la matanza de Napalpí, donde aproximadamente 500 COM son asesinados a partir de una huelga que intentan llevar adelante. Pero nos encontramos en 1947 con un gobierno peronista y tiene lugar en Rincón Bomba, Formosa, una nueva matanza de Pilagás, en este caso, donde se estima que entre 1000 y 1500 Pilagás son asesinados por la Gendarmería Nacional. Y entonces, el punto es, ¿hay una continuidad? Sí, ya sea por los genocidios fundantes, masacres aquí o allá, o este genocidio por goteo. La pregunta es, ¿da toda la impresión que en la historia argentina hay genocidios más reconocidos que otros?
da toda la impresión que en la historia argentina hay una especie de jerarquía de los genocidios, como que algunos valen más que otros. Y entonces intentaremos responder a esto por parte del Estado, pero también por parte de nosotros, de los sectores populares que integramos. Por parte del Estado, uno diría que mientras todavía no hay perdón para los genocidios de los pueblos originarios llevados adelante por el Estado argentino, sí hubo en el 2004 por parte de Néstor Kirchner un perdón hacia las víctimas del terrorismo de Estado del 76, lo hace en el acto que se celebra en la ESMA y pide perdón en nombre del Estado argentino. No hay nada parecido con respecto a los genocidios de los pueblos originarios. También es posible revertir con respecto a los pueblos originarios que, y esto en mucha menor medida, lo cual no es desdeñable, pero la creación de secretarías y direcciones nacionales indígenas no es un dato menor, nos parece que a través de ello es posible llevar adelante políticas que mejoren las condiciones de vida y la adquisición de nuevos derechos para los pueblos originarios, pero hemos de convenir también que al momento de dirimir conflictos entre comunidades preexistentes e intereses económicos de las grandes empresas, indefectiblemente eso se dirime a favor de los intereses económicos de las grandes empresas. Y de hecho, la cantidad de procesos judiciales a las que han sido y siguen siendo sometidos integrantes de las comunidades originarias dan cuenta de esto. Insistimos, no por ello negamos las posibilidades de desarrollo de políticas de los pueblos originarios a través de organismos oficiales. O lo mismo, es interesante observar cómo el año pasado un juez federal de Formosa falló que la matanza de Napalpí, ocurrida en 1924, es decir, hace casi 90 años atrás, es un crimen de lesa humanidad. Y por ese crimen de lesa humanidad, este juez federal falló que el Estado tiene que llevar adelante una serie de acciones reparadoras. Y dictaminó, tiene que llevar adelante en los próximos 10 años obras a pedido de la comunidad Piragá. Tiene que llevar adelante en los próximos 10 años el desarrollo de becas para los estudiantes de esa comunidad, en los diferentes niveles educativos. Y en términos simbólicos y a cuento de lo que estuvimos charlando en el encuentro del martes, exige que el Ministerio de Educación de Nación introduzca el 10 de octubre en el calendario escolar de fechas para conmemorar esa matanza de Napalpí. Eso sí, sobre los territorios, sobre la tierra, no dice nada, no emite opinión. Eso de parte del Estado. ¿Sí? Esto es, cabe preguntarse, ¿qué pasa desde los sectores populares? ¿También existe ahí entre nosotros esta jerarquía entre unos genocidios y otros? Y hemos de admitir que, en líneas generales, recién en las últimas décadas, hemos empezado a otorgarles mucho mayores espacios y tiempos a los genocidios de los pueblos originarios. Y hay que ver en qué medida esta incorporación de los genocidios de los pueblos originarios va a modificar poco o mucho la identidad nacional, que está fundada justamente en esos genocidios de los pueblos originarios. Evidentemente, nos cuesta y mucho admitir que esos genocidios son parte fundante de la historia argentina, ¿no? Y entonces, bueno, también Zaffarón y Diana Lenton señalan que en buena medida que esto no esté instalado en la sociedad argentina, también se debe no solo a la inexistencia de políticas estatales,
sino también a que hay un hecho que para ellos dicen es muy importante, que tiene que ver con la clase social que es víctima de esos genocidios. Y aun cuando estamos dispuestos a admitir que el tema de la clase social también forma parte de una jerarquización de los genocidios en la historia argentina, nos parece que acá hay que ir mucho más a fondo. Y hay que observar que en esa jerarquización de los genocidios subyace la concepción occidental y liberal de los derechos humanos que han asumido los estados nacionales y dispositivos educativos mediante se han incorporado, han sido asumidos por los propios sectores populares. Y en esa concepción occidental y liberal de los derechos humanos, pues bien, inevitablemente los dispositivos escolares nos remiten a la declaración también de la ONU 1948 y toda la cuestión epistemológica que se plantea a partir de la cual se dice Auschwitz como el principal o símbolo de los campos de concentración y del genocidio nazi, es el parteaguas de la historia de la humanidad. Es el horror a partir del cual hay un antes y un después. Pues bien, nosotros, desde una perspectiva intercultural y decolonial de los derechos humanos, señalamos que no es Auschwitz, sino la conquista de Abya Yala y de África, el mayor genocidio que registra la historia humana. Ese es el antes y el después de la humanidad. Y esto nos permite señalar que la tarea epistemológica por delante es establecer que los derechos originales que fueron suprimidos por ese colonialismo occidental y la modernidad capitalista es la que funda, ¿sí?, las injusticias originales. Derechos originales a los derechos a la naturaleza, a formas comunitarias de ser y estar, a formas colectivas de uso de esa naturaleza. Pues bien, que esos derechos originales suprimidos, avasallados, criminalizados y expropiados por la conquista del occidente modernista y colonial, pues bien, esos derechos originarios debieran servirnos para denunciar a los crímenes de esa expansión colonial, sobre los cuales, como sabemos, la modernidad occidental edificó y cimentó el edificio económico, político y cultural epistemológico. Por tanto, la denuncia de los ecocidios a partir de la conquista, a partir de la supresión de esos derechos originales, la denuncia de los ecocidios, de los etnocidios, de los epistemicidios, de los femicidios y claramente de los genocidios, tienen que servir para fundar el desarrollo de epistemologías no solo populares, sino también decoloniales, en el terreno de los derechos humanos. Esto nos plantea un interrogante. Al igual que hacemos y señalamos, repudiamos el genocidio nazi, repudiamos lo sucedido en Auschwitz, desde luego, sí, forma parte de las luchas populares en cuanto a la resistencia a los mismos. Pero con el mismo criterio cabe preguntarnos, el parteaguas para la historia argentina, ¿dónde está? ¿En el genocidio de 1976 o en el genocidio de los pueblos originarios? Y no es para entrar en una disputa quién más, quién menos, sino justamente para que las características de nuestra concepción de los derechos humanos incorpore también para la historia argentina una clave que sea intercultural y decolonial, para que la rica historia que tenemos, por cierto, en las décadas más recientes,
en cuanto a las luchas por los derechos humanos, sea aún más rica incorporando esta perspectiva, una perspectiva intercultural y decolonial de los derechos humanos. Ahí hay un aspecto que yo informo, yo lo tomo como anexo, ¿sí? Ahora lo desarrollo. Este anexo, digamos, a cuento de la historia de los derechos humanos en la Argentina, no es ni más ni menos que un sencillo homenaje que hacemos a la lucha de los organismos de derechos humanos en este país, en función de algo que señalamos el martes y lo volvemos a reiterar. Consideramos que hay quienes nos han antecedido en las luchas sociales y políticas por crear mundos más justos e igualitarios y por lo tanto estamos en deuda con ellos. Y esa deuda la traemos al presente para observar los aciertos y los errores y que esas luchas se conviertan en la posibilidad de construir mejores mundos, más justos e igualitarios, insisto. Por lo tanto, en el caso de la historia argentina, me parece que un capítulo en especial, por eso yo hablo de un anexo, a cuento de la charla, pero un capítulo en especial merecen tener los organismos de derechos humanos. Es el país que más organismos de derechos humanos tiene. A ver por qué. En la historia de los organismos de derechos humanos tenemos en 1937 que se crea la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, así, hace 2 o 3 años atrás cambió el título y ahora es Liga Argentina por los Derechos del Ser Humano. Pero bueno, en 1937 tenemos el primer organismo de derechos humanos. Como espacio de defensa en especial se creó a partir de la persecución a los miembros del Partido Comunista. En 1974, es decir, tenemos que esperar 50 años para que haya otro organismo de derechos humanos, que es el Servicio de Paz y Justicia, con Pérez Esquivel como su figura más conocida, que coordinaba el Servicio de Paz y Justicia a nivel continental. En 1975 tenemos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, y acá es importante señalar, 1975, se constituye a partir de lo que ya está aconteciendo en la Argentina. ¿Qué está aconteciendo desde mediados del año 74? Está teniendo lugar el terrorismo de Estado, que se va a generalizar a partir del 24 de marzo del 76. Pero entre mediados del 74 y el 24 de marzo del 76, en este país tenemos 200 compañeras y compañeras militantes del campo popular secuestrados y asesinados por la AAA, por la Alianza Anticomunista Argentina, grupos parapoliciales financiados y patrocinados del Ministerio de Bienestar Social durante un gobierno constitucional elegido por el voto popular. Y es a partir de 1976, tenemos el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, es el único organismo integrado desde el campo religioso, y desde ese mismo 76, entonces sí, tenemos una especie de explosión de organismos de derechos humanos, desde familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. 1977, en abril tenemos las madres, en octubre tenemos las abuelas, en 1979 tenemos el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que es un centro de apoyo legal y recopilación de documentación. En 1984 tenemos la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. En 1995 tenemos los hijos, y fruto de la discusión que se dieron, hijos con puntitos, ¿se acuerdan? Hijos, por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. En 1999 tenemos hermanos, los hermanos de niños apropiados. Y en esa década, además, tenemos en 1992 la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y en 1994 tenemos Memoria Activa, construida a partir del atentado de la AMIA. Y también tenemos Madres del Dolor, contra el
mal llamado gatillo fácil, porque hacemos nota a pie de página y decimos que el gatillo fácil no es gatillo fácil, sino que es una práctica institucionalizada en las policías de todo el país. Entonces, lo que observamos es organismos de derechos humanos que uno diría a un mismo tiempo, por suerte es la respuesta que la sociedad civil da a el atropello del Estado argentino contra los derechos del pueblo, justamente. Pero al mismo tiempo es de observar que la necesidad de que haya tantos organismos de derechos humanos da cuenta de la amplitud del avasallamiento de esos derechos humanos por parte del Estado. ¿Sí? Y en ese terreno, y dada la riquísima historia de los organismos, me quiero detener en el proceso de la década de los 80, que es la vuelta a la constitucionalidad. Teniendo presente que el terrorismo de Estado se desarrolla a partir entonces de mediados del 74 y alcanza su apogeo durante la última dictadura cívico-militar eclesial, tenemos una vuelta a la constitucionalidad en este país con el triunfo del radicalismo y Alfonsín, y inmediatamente, atenti con esto, el establecimiento de la teoría de los dos demonios. A ver, el 13 de diciembre de 1983, 96 horas después de haber sido instalado como presidente de la Argentina, Alfonsín emite los decretos 157 y 158, que establece, como muy bien ha rescatado ya con anterioridad, hace un par de años, Pablo Escatiza, un Comahue violento, establece la teoría de los dos demonios. Esos decretos 157 y 158 taxativamente señala la necesidad de, y les leo simplemente el primer artículo del decreto 157, donde Alfonsín firma que declárase la necesidad de promover la persecución penal con los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, es decir, retrotrae la posibilidad de que sean endilgados por diferentes delitos penales hasta el 25 de mayo del 73, no solamente desde el 24 de marzo del 76. ¿Y contra quiénes se emite este decreto? Contra Firmenich, Vaca Narvaja, Obregón Cano, Perdía, Gorriarán Merlo, e inmediatamente saca el decreto 158, donde los mismos considerando, los mismos articulados, cambian los apellidos. ¿Quiénes están ahí? Los 9 comandantes de las 3 juntas militares. Si esto no es teoría de los demonios, dos demonios, ¿qué es? Claro está, después vendrá la creación de la CONADEP, por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, para hacer una tarea que ya habían hecho los organismos de derechos humanos. Pero bueno, Alfonsín crea la CONADEP con figuras notables a nivel nacional y le saca lustre de algún modo a la teoría de los dos demonios con Ernesto Sábato y su prólogo al Nunca Más, donde hay 2 violencias que condujeron a lo que condujeron. Será en algún gobierno de los primeros años de este siglo donde ese prólogo va a sacarse para dar cuenta de que en este país no hubo una guerra, sino que hubo un terrorismo de Estado. Pero a partir de eso entonces tenemos como, en lo que aparece muchas veces como un logro, y no deja de ser un logro, pero no puede analizarse aisladamente. En 1985, este es el primer país que lleva a juicio a las juntas de comandantes. Y efectivamente terminan siendo condenados. Ahora bien, teniendo presente el antecedente de los decretos 157 y 158 del gobierno radical, teniendo presente el Nunca Más del gobierno radical, el juicio a la Junta de Comandantes se observa como un
éxito aislado o debe incluirse en una política de derechos humanos en general de este gobierno que continúa al año siguiente, 1986, con la ley de punto final, y 1987 con la ley de obediencia debida? La ley de punto final, recordemos, estableció hacia fines del 86, el proyecto alfonsinista, 30 días más para que cualquiera que tuviera denuncias que efectuar por atentados a su integridad física durante el proceso pudiera presentarse. 30 días. A partir de lo cual se cerraban los juicios y por eso el nombre de punto final. Y al año siguiente, como sabemos, tenemos los sucesos de Semana Santa en abril, cuyo resultado es la ley de obediencia debida. Se completa, si ustedes quieren, por parte del Estado y en referencia al genocidio del 76, esta política con 1989 y el indulto de Menem a los pocos militares que estaban presos. Entonces, aquí lo que tenemos es el desarrollo de una política estatal que no solo no reconoce y está lejísimo de reconocer los genocidio de los pueblos originarios, que también en el caso del genocidio de la última dictadura militar se resiste a, ¿no? Y es el desarrollo de esas políticas las que nos hacen señalar de, a ver, ¿qué pasó con la política de derechos humanos en esta década? No pierdan de vista, será recién en el 2003 donde el Parlamento argentino va a declarar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que darán origen a el desarrollo de los juicios que con mayor vertiginosidad, con mayor velocidad, hoy todavía aquí o allá se siguen llevando adelante. Pero es recién en el 2003 la nulidad de estas leyes de punto final y obediencia debida la que permiten, por ratificación de la Corte Suprema de Justicia en el 2005, que efectivamente declara la inconstitucionalidad de aquellas leyes la que permite el desarrollo de los juicios a los que hemos asistido y asistimos. También ahí cabe destacar que es durante estos años, del 2013 en adelante, donde se desecha la posibilidad de seguir el modelo sudafricano al respecto. El modelo sudafricano, a partir de 1990, establecía la posibilidad, de hecho, estableció jurídicamente hablando, la posibilidad de cambiar penas de prisión, de castigo a los genocidas del apartheid sudafricano a cambio de que brindaran información. En Argentina esto se rechaza y se establece la política en derechos humanos que, con sus más y sus menos, ha sido modelo para el continente entero. De modo tal que nos interesa que esta rica historia de los organismos de derechos humanos en el país sirva para una vuelta en el terreno epistemológico y se empiece a incorporar esta perspectiva intercultural y decolonial de los derechos humanos para que, insisto, la historia de los organismos de derechos humanos en este país sea mucho más rica todavía de lo que ha sido y permita que epistemológicamente en nuestros colegios y en nuestras aulas se empiece a observar la necesidad de qué hacemos con aquellos genocidios fundantes del Estado argentino y fundantes de la nacionalidad argentina. Son interrogantes que van a fondo y que plantean y se dan la mano con aquello que señalaba Horacio González, ¿no? En nombre de la nación argentina se ha matado mucho y no alcanza con pedir perdón. Gracias por la atención y abrimos el debate, el contrapunto, Bien. consultas, inquietudes. ¿Les parece? Excelente, Marcelo. A ver si algún compañero o compañera quiere preguntar. Tiene que desmutearse nomás. O escriba en el chat y le leemos la pregunta a Marcelo, no hay problema. Vale. Hola.
Sí. Adelante, adelante, te escuchamos. Mi consulta era si considera que anular el artículo 2º de la Constitución podría contribuir a esto de reivindicar un poco a los pueblos originarios y sobre Sí, todo el genocidio. el punto es si alcanza con la reivindicación y cómo sería, qué formas tomaría esa reivindicación. ¿Sí? Entonces ahí aparece el ejemplo de este juez, por ejemplo, el año pasado. Uno diría, bueno, ahí hay un camino. Breve, corto, pero camino al fin, que empieza por, en un calendario oficial, instituir fechas donde tenemos que dar cuenta de genocidios de pueblos originarios. No es menor el tema de que eso forme parte de una exigencia del Ministerio Nacional de Educación, pero el punto es, y en relación a lo que subyace y el trasfondo último de la charla, eso se va a incorporar para que haya una fecha más en la troncalidad histórica oficial, en la troncalidad histórica occidental, en la troncalidad histórica eurocéntrica, en la troncalidad histórica nacional y punto. ¿O hay posibilidades de empezar a discutir otra troncalidad histórica? Porque si no, insisto con esto, la reivindicación de los pueblos originarios, incluidas en una troncalidad histórica, que volvemos a insistir, y digo, y con sumo respeto para no herir susceptibilidades, por favor, pero es una troncalidad histórica, que como bien decía Horacio González, chorrea sangre. Entonces el punto es, la pretensión es, bueno, incorporarlo ahí, o hay que barajar y dar de nuevo. Y en ese barajar y dar de nuevo, observen ustedes que estaríamos en presencia de lo que también decía Horacio González, que leíamos el otro día, una conmoción a escala continental, porque al fin y al cabo, las historias nacionales no son más que la admisión del triunfo de las clases propietarias sobre los sectores populares. A tal punto que nos lleva a plantear esto de una reconstitución de la patria grande. ¿Cómo tendría lugar? ¿A partir de las identidades nacionales construidas o habría que partir de identidades más amplias y grandes y después llegar a los particularismos nacionales? Entonces aquí el quid de la cuestión es la reivindicación, las reivindicaciones. ¿Por dónde pasan? ¿Hasta dónde llegan? ¿Se van a incluir en políticas interculturales o van a pasar a formar parte de políticas multiculturales? Si pasan a formar parte de políticas interculturales, ahí implosionamos el canon eurocéntrico y de igual a igual, a ver, si se incorporan en términos multiculturales, bueno, habrá otros feriados, otras fechas, otros actos a hacer en los colegios, pero sin que esa troncalidad histórica se vea alterada, se vea transformada, más que alterada quizás. Son interrogantes, es pregunta abierta, digamos, y es una respuesta abierta también, potencialmente, pero en el intento de buscar e ir a fondo, ¿sí? En el intento de que la reivindicación de los derechos humanos, a través, en este caso, con los pueblos originarios, bueno, tiene que tomar necesariamente un giro intercultural y decolonial, porque si no, me parece que queda preso de ese multiculturalismo, queda preso de esa visión de los derechos humanos que por lo menos de manera hegemónica se instaló en el sentido de una corriente hegemónica de los derechos humanos en términos liberales y occidentales. Con lo cual estamos señalando que hay otra corriente contrahegemónica, esa visión dentro de los derechos humanos que considera que los derechos civiles, políticos, económicos tienen el mismo grado de jerarquía y que no se pueden escindir de unos de otros, y es una corriente contrahegemónica dentro de los derechos humanos que ha incorporado a la OSCE derechos de otros pueblos y diversidades sexuales y minorías étnicas. Bueno, bienvenido. Pero el punto ahí es si eso logra trascender el canon de los derechos humanos liberales y occidentales o queda preso de los mismos. Y lograr trascenderlo, insisto, tiene que adquirir un giro intercultural y decolonial.
Bien, un poco igual estuviste explicando, pero acá Patricia consulta, dice que no le quedó muy claro la diferencia multiculturalidad e interculturalidad. Por ahí sí podés explayarte un poquito más con respecto a eso, Marcelo. Bueno, que en el caso de la multiculturalidad, y no, digo, no queríamos hacer una historia hasta del propio concepto de multiculturalidad, pero allá por las décadas del 40 y 50 en Europa, una serie de autores, podemos mencionar a Thompson, Hall, el mismo Raymond Williams, provenientes de diferentes disciplinas sociales y humanísticas en general, se empiezan a interesar por estudios que no calzan que no entran en las disciplinas vigentes. El nombre original que le ponen son estudios culturales, para hacer referencia a estudios que van más allá de los clásicos estudios de la economía, de la política, de la sociedad. Y entonces, bueno, lo cierto es que alguna corriente de aquellos primeros estudios culturales se traslada a Norteamérica, y ahí, de fines de los 50, principios de los 60, eso empieza a darse la mano con las fuertes políticas universitarias yanquis de captar y becar a cientos de buenos estudiantes de países del tercer mundo, y empiezan alguna corriente de estudios que después tomarán el nombre de estudios postcoloniales. Entonces la conjunción de estos estudios empieza a sugerir y desarrollar, bueno, una serie de políticas que son englobadas bajo el nombre de multiculturalismo. Ese multiculturalismo pasa a formar parte de políticas oficiales y a escala planetaria que son asumidas por los gobiernos nacionales como formas de cooptar, de incorporar a sus discursos y a sus políticas oficiales aquellas, en especial pueblos originarios, aquellas demandas, no únicamente los pueblos originarios, pero preferentemente para el caso de Latinoamérica, aquellas demandas que venían con mucha fuerza y ímpetu y que en general la política era la de la represión. Pues bien, en las últimas décadas la represión no ha desaparecido, pero se han incorporado otras formas de tratar con esos pueblos originarios, con esas minorías étnicas, y entonces aparece la posibilidad para los gobiernos nacionales de desarrollar políticas multiculturales que aparecen amplias, plurales, abiertas, receptivas, pero que se incorporan siempre, ya sea que satisfagan las demandas en mayor o menor medida, se incorporan siempre a un canon, que es un canon eurocéntrico, que es un canon occidental, ¿no? Entonces, bueno, hay lugar para, está bien, accedemos a que pueblos originarios tengan feriados y no concurran a sus trabajos tal o cuales días. E insistimos, no es menor esto, no desdeñamos para nada estas políticas, pero lo que queremos señalar, en tanto y en cuanto queden presas de esas políticas multiculturales, no se logra romper e ir a fondo con lo que Catherine Walsh denomina un proyecto político epistémico que implosione el canon hegemónico y permita barajar y dar de nuevo. Este es el punto. Entonces, lo multicultural recortado en sus aristas más disruptivas con respecto al orden existente e incorporado de un modo o de otro a las prácticas oficiales. Por eso, la misma Walsh dice, el discurso oficial muchas veces indistintamente habla de interculturalidad o de multiculturalidad, como si fuera exactamente lo mismo. Y entendida la interculturalidad, insisto, como un proyecto político epistémico destinado a implosionar el canon hegemónico, bueno, hay grandes diferencias grandes. A ver, con la multiculturalidad yo lo que cambio son algunos aspectos de la conversación. Con la interculturalidad yo cambio los términos de la conversación. No sé si alcanza. Bárbaro. Ahí Claudia, me parece, Claudia, ¿querés hacer una pregunta? Claudia Amado. Sí,
Yo quería preguntar, porque Zaffaroni él habla en esto que dice que hace como una diferencia entre genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y a mí, viste que en la bomba se habla de crímenes de lesa humanidad. No sabía bien qué diferencia había. Sí, en realidad, y de hecho, algunos juicios, por ejemplo, Checolás y Von Bernich, ¿se acuerdan del cura? Fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Si nos remitimos exclusivamente a la Carta de las Naciones Unidas, bueno, y por eso cuesta muchísimo, no solo en Argentina, sino en muchos otros países latinoamericanos, incluir los crímenes de las últimas dictaduras, de las décadas del 60 y 70, como rotularlos como genocidios, porque no aparece, y no casualmente, entre 1948, cuando se redacta la carta, y se firma en 1951, no solo Estados Unidos e Inglaterra se oponen a que el genocidio sea aplicado a grupos políticos. Por eso el genocidio queda circunscrito a, insisto, grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. Y digo, no solamente Estados Unidos e Inglaterra se oponen a que se incorporen los grupos políticos como pasibles de ser sometidos a genocidio. También Rusia, la URSS, en ese momento, se opone a esto. Y entonces, el genocidio queda con las características que queda, y a partir de ahí, muchos países han incorporado algún tipo de enmienda, pero a nivel nacional, para ver si los crímenes, en especial de las últimas dictaduras, reitero, en Latinoamérica, pueden ser encuadrados como parte de un proceso genocida. Y entonces, el crimen de lesa humanidad implica, no prescribe, y el juez que el año pasado en Formosa dictamina esto, dice, acá se cometió hace 90 años un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, ¿sí? Se ha herido la humanidad, se ha dañado la humanidad, hace 90 años atrás, sigue vigente eso, dice, pero el punto es que no se los puede condenar por genocidio, porque no aplicaría a ver, en Latinoamérica la resistencia popular adquirió formas formas políticas, ¿no? Entonces, resulta técnicamente inaplicable el tema de, fue un genocidio contra un grupo político, y no está prescrito eso del grupo político, en la Carta de Naciones Unidas no habla de grupo político. Se ha empezado a buscar la vuelta para ver si una parcialidad nacional, si eso puede ser encuadrado como genocidio también. Pero entonces, el crimen de lesa humanidad es aquel que se comete, y ahí se aplica para cualquier crimen en el marco de esto, insisto, de crimen de Estado, ¿no? Insisto, el enjuiciamiento de Checolás logró enjuiciarlo por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Entonces, cuando hablamos de un genocidio, hablamos de un proyecto, de un proceso genocida. Cuando hablamos del crimen, hablamos de lo que efectivamente finalmente se constituyó, se realizó. Siempre en el marco de políticas estatales, está claro eso. Y por eso nunca está de más señalar la diferencia entre que cuando algún miembro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es muerto, que forma parte de un crimen en términos del Código Penal vigente, mientras que cuando el crimen lo comete una agencia del Estado, es entonces que ahí sí hay posibilidades que intervengan los organismos estatales, porque justamente ahí es el Estado mismo el que cometió el crimen. Y por suerte, dice uno, hay organismos de la sociedad civil que se han construido y desarrollado para justamente dar pelea en ese terreno. Aunque al mismo tiempo, insisto, la cantidad de organismos de derechos humanos daría cuenta de que qué mal que estamos en ese terreno, ¿no? Porque se suceden unos y otros organismos para intentar dar respuesta a crímenes estatales.
Muy bien. Ahí Diego Suárez quería hacer una preguntita y después voy a leer una pregunta de Eileen Gómez. Primero lo dejamos a Diego y después, cuando termina, le leo, compañero Lafón, lo que acaba de poner la compañera Gómez. Bueno, muchas gracias. Marcelo, pensando un poquito, bueno, en la charla de hoy, la charla del martes pasado, si nosotros en el aula a la hora de enseñar historia argentina, queremos, bueno, buscar esta posibilidad de implosionar el canon eurocéntrico, cuestionar la troncalidad histórica con la que estructuramos nuestra propia historia, ¿no? ¿Qué nueva forma de periodizar esa historia argentina podríamos proponer si es que la periodización es una posibilidad, ¿no? Pero, digamos, ¿qué nuevos mojones tendríamos en nuestra historia como para marcar procesos históricos nuevos, diferentes a estos que signifiquen admitir el triunfo de las clases dominantes sobre los sectores populares? Sí, cuando decimos cambiar los términos de la conversación misma y no algún contenido, ratificamos una cuestión, porque por ahí puede quedar la sensación de que tenemos la pretensión de cambiar figuritas. Para nada. La pretensión no es sacar algunos y poner otros. Y en ese terreno, el tema de la periodización se puede hacer con mucho cuidado, pero yo sería más partidario que de la periodización de la construcción de problemáticas, de problemas, como por ejemplo, el de los genocidios. Vaya si es un problema. Ahora es un problema en tanto y en cuanto el genocidio está ahí. En sí mismo no es un problema. Es un problema cuando yo incorporo ese genocidio en determinadas tramas históricas, teóricas, políticas, culturales, y esas tramas me dicen, no podemos aceptar genocidios. Che, bueno, a ver. Entonces, por ahí más que periodizaciones, problemáticas, construcción de problemas sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, etcétera, que permita este método genealógico, digamos, cómo está construido el problema en la actualidad y trazar un mapa para atrás y para adelante de cuáles fueron esas luchas y conflictos alrededor de ese problema tal como se nos presenta hoy. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podríamos trazar otra periodización. Ahora, la problemática, la construcción del problema de los pueblos originarios, tranquilamente en otra periodización puede seguir vigente hasta llegar al punto de, bueno, la reivindicación de los pueblos originarios. Y aquí lo que nosotros intentamos establecer, en el caso de esta breve historización de derechos humanos e interculturalidad en la Argentina que hicimos, es ir más allá, digamos. ¿Y el más allá qué implica? El más allá implica romper epistémicamente hasta con la misma periodización, para que no aparezca una periodización a lo mejor alternativa. ¿Pero alternativa a qué? A lo oficial, a lo entronizado, a la troncalidad histórica. Y en realidad, a lo mejor hay que instituir, construir otra troncalidad histórica que como tal no va a poder ser una troncalidad histórica exclusivamente, solamente nacional. Porque cuando nos encontremos con que el genocidio de los pueblos originarios a fines del siglo XIX y principios del XX fue llevado adelante no solo hacia el sur de la Argentina, sino también hacia el sur del Chile, nos vamos a encontrar con que, claro, acá hay un pueblo originario para el cual la cordillera de los Andes no era ninguna frontera, y por el contrario se consideraban parte de una misma nación. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Y necesariamente habría que acudir a la construcción de una troncalidad histórica que pase por sobre el artificio de las fronteras nacionales instituidas. Es decir, por eso insisto con esto, la posibilidad de hacer esto desde la propia identidad nacional o recobrando esas identidades de la patria grande, de aquellas viejas identidades, pero que iban mucho más allá de las fronteras que finalmente quedaron delimitadas. En un caso y en otro son distintas las políticas a seguir. A ver, en el desarrollo de políticas, por muy disruptivas que pretendan ser desde la identidad nacional, al momento de trascender la frontera nacional, nos vamos a encontrar con solamente la posibilidad de
esgrimir la voluntad política de. En cambio, si epistémicamente partimos de troncalidades históricas más amplias, que no son inventos, es lo que, inicialmente había, entonces la voluntad política va a devenir de ese nuevo canon epistemológico que hemos instituido. Insistimos tanto con lo epistemológico, ¿por qué? Porque lo epistemológico es lo que funda lo ontológico, es decir, el ser. En este caso, el ser de las nacionalidades, argentina, chilena, uruguaya. Si Artigas se levantara hoy y viera que es el máximo prócer de Uruguay, diría, ¿qué me hicieron? Yo que siempre me dije americano, ¿qué es esto? Bueno, vale lo mismo pero entonces habría que partir ¿de dónde? Y de una troncalidad que vaya más allá de las identidades nacionales. Pero me parece más rico que otra periodización es esto, genealógicamente establecer la construcción de problemas, que es claro, en la construcción de problemas de más está decir, va a surgir implícitamente otra periodización, sí, desde luego. Pero que esa periodización sea a partir de esas luchas y conflictos sociales de todo tipo, y no de la cuestión cronológica, en la cual desgraciadamente solemos caer, ¿no? Siempre estamos tentados de tal fecha, tal otra. Bien. Se me ocurre, una solita devolución, se me ocurría, bueno, sí, entonces que también lo había planteado la semana pasada en mi cabeza, no lo publiqué, digamos, esto de cuestionar justamente la posibilidad de una historia argentina, ¿no? Vamos a tacharlo de Argentina. Y tal vez crear también, tratar de proponerse la creación de un nuevo lenguaje para pensar en un montón de problemáticas que están ocultas, ¿no? Yo me resisto a hablar de clases altas, me resisto a hablar de élites, que son las formas elegantes en que, bueno, los sectores poderosos se han llamado a sí mismos, ¿no? Me parece que uno ahí reafirma. Pero bueno, es mucho trabajo. No, pero incluso fíjate vos, cuando uno habla de del último genocidio, también ahí tiene una dimensión continental. ¿Qué fue el Plan Cóndor, si no? ¿No? Y cómo hasta el día de hoy los organismos, por lo menos varios de ellos, de los organismos de derechos humanos, se plantean justamente presentar batallas judicialmente a raíz del Plan Cóndor, que trascendió las fronteras de tal o cual país, ¿no? El Plan Cóndor incluyó la represión de militantes populares por parte de los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Ahí tenemos la creación de un problema para trabajarlo también a nivel continental. Bien. Bueno, ahora sí. Sí. El multiculturalismo, dice, se conecta con las formas de extractivismo cultural. Me hace pensar en una forma de cooptar las diversas identidades desde el capitalismo. Puede ser que esta concepción sea afín a las metodologías del sistema para continuar con su hegemonía cultural y evitar el conocer las diversidades que seguramente nos acercarán como pueblos. Solo reflexiono eso, dice Aileen. A ver qué te parece. Sí, perfecto. Sí, son políticas desarrolladas desde, no casualmente, yo hablé de universidades de Estados Unidos, con políticas que se mundializan y donde los estados nacionales adoptan este lenguaje como modo de cooptar, incorporar, bajo una pátina, insisto, de qué amplios que somos, qué plurales que somos, qué diversos que somos, pero incorporados a políticas oficiales. El multiculturalismo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta oral. Hay otra, te hago otra mientras. Connie Ford dice, en San Martín de los Andes hubo una experiencia que quiso ser intercultural y terminó en multi. Se declaró el municipio intercultural, se puso a flamear la Guanufoxe en la plaza principal y se logró avanzar con el barrio intercultural. Experiencia que recupera tierras ancestrales a los militares. Se les devuelve a las comunidades y ellas la ceden para un barrio intercultural autosustentable. Todo esto a través de la mesa intercultural. Reunión que se mantenía entre la Confederación Mapuche, la Administración de Parques y el gobierno municipal. Eso fue hace 10 años, hoy ya no existe más el barrio y la bandera flamea. Pero lo del municipio intercultural ya no. Bueno, es una reflexión acá de la compañera. Sí, ahí volvemos a hacer la observación de que
para nosotros no es menor, y no desdeñamos esa cuestión, si ustedes quieren, simbólica de que flamee la bandera. Nos parece importante, ¿sí? Pero, como efectivamente dice el compañero, bueno, eso tiene que tener consistencia, pertinencia en el tiempo, políticamente hablando, y ir por esto, digamos, por la implosión de ese canon. Si no, efectivamente, mal que nos pese, terminamos en políticas multiculturales. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo por acá. Hola. Hola. Roberto. Adelante. Sí, mira, como también la pregunta va en los términos de pensar, y yo sé que Marcelo ha sido muy activo en la construcción del diseño para el nivel medio. Por ahí la impresión que tengo, para implosionar los cánones occidentales y hacer concreto el diseño nuestro que está pensado para media, si para que realmente sea práctica y constructiva un proyecto político intercultural y transformativo de la sociedad, no va a ser necesario incorporar las voces de las víctimas. Porque por momento la sensación que tengo por nuestras biografías intelectuales, corremos riesgo de reproducir cuestiones lógicas multiculturales, aún pensando o ejercitando la interculturalidad, cuando las escuelas o los docentes trabajamos de espalda a los colectivos o al bloque social de los oprimidos, como dice Dussel. Si nos será necesario pensar la escuela y articular contenidos, pero también pensando la escuela con esos sujetos de los bloques sociales de los oprimidos. Porque por momentos tendemos, me parece a mí, como riesgo, a seguir hablando en nombre de ellos, pero en definitiva siendo nosotros parte también de la historia de víctimas, pero por momentos por las biografías intelectuales reproducimos los cánones occidentales. Y a mi modo por ahí de ver, es uno de los riesgos que está en el diseño a la hora de que se lo implemente, digamos. Si no pensamos en otras claves, corremos riesgo de reproducir el multiculturalismo. Es como reflexión y pregunta. No sé si me entendiste, pero bueno, intenté pensarlos como voy a expresarlo en esos términos. Me gustaría una opinión tuya. ¿Y qué claves a la hora de aplicar el diseño, además de que a mí me parece que urge una bibliografía que nos permita deconstruir nuestras biografías intelectuales, pero también pensar no solamente lo bibliográfico, sino con estos actores o sujetos políticos de los bloques sociales de los oprimidos, como usa una palabra de Dussel que toma de Gramsci, ¿no? Sí, es totalmente válido lo que señalás. Ese es un riesgo, ¿sí? Pero riesgo al fin, que lo hemos asumido y que justamente tendrá que desarrollarse. Por eso, a cuento de lo que señalás, en la charla del martes nosotros señalábamos una diferencia que observábamos en los sucesos del 25 de mayo, la corriente más radicalizada de ese proceso revolucionario, enarboló ante los pueblos originarios el fin de la mita y la encomienda, en nombre de, y lo contrastábamos con las políticas artiguistas, donde para las misiones no se envió a nadie de afuera, sino que las propias misiones se dieron sus dirigentes y llevaron adelante lo que llevaron adelante, ya no en nombre de, sino como parte de sus propias políticas. Así que en ese terreno, como que históricamente estamos prevenidos, pero como muy bien lo señalás, como riesgo es un riesgo, efectivamente. Y en ese terreno es bueno tener presente también, y lo señalo. El tema de la interculturalidad plantea la implosión de ese canon, lo cual no significa ni mucho menos que la modernidad occidental no tenga nada para ofrecer. Muy por el contrario, creo que tiene mucho para ofrecer todavía. ¿Sí? Con el mismo criterio que cuando nosotros hablamos de los pueblos originarios, nos corremos total y absolutamente de cualquier fundamentalismo nativista. ¿Sí? Entonces, con esos criterios es que implosionar el canon hegemónico implica que epistemológicamente podemos tomar de acá y allá en tanto y en cuanto tengamos presente la perspectiva intercultural y decolonial como proyectos políticos pedagógicos que
no tiene misterio, aspira a sociedades igualitarias, justas, como leíamos hoy de Catherine Walsh, o la citábamos, o la parafraseábamos, aspiramos a otros mundos, otras sociedades, otras existencias, otros estares, ¿sí? Así que se toma nota, sí, de ese riesgo, pero insisto con esto, no es para caer ni en una cruzada contra Occidente, ni para hacer de los pueblos originarios un fundamentalismo nativista, ¿sí? Y esto no significa estar en el medio, no, para nada. Significa un proyecto intercultural que tomará de acá y tomará de allá con este horizonte político. Sociedades justas e igualitarias. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. En el chat no. Vamos cerrando entonces. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno. Entonces, Huelga decir dos renglones que en la charla del martes acerca de una historia socioambiental de la Argentina nos vamos a encontrar necesariamente con, nuevamente, la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? A partir de un problema presente lo construimos y a partir de ahí vamos y venimos. Pero indefectiblemente van a aparecer otra vez los pueblos originarios como que fueron o eran pueblos preexistentes al Estado-Nación y entonces también en el terreno socioambiental tienen y mucho para decir. Bueno, muy bien. Entonces, los esperamos ahí, como ya dejó la invitación ahí el compañero Marcelo, el próximo martes a las 18 horas. Les agradecemos nuevamente haber estado hoy hasta las 19:30, un poquito menos que la vez pasada, estuvimos hasta 19:40, pero la verdad que agradeciéndoles nuevamente la presencia y haberse mantenido, y a Marcelo, por supuesto, la mayor de la gratitud. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.